Cuando abrí esa caja fuerte que había estado oculta durante años en el sótano de mi casa, jamás imaginé que lo que encontraría adentro cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre mi familia. Las manos me temblaron cuando saqué esos documentos amarillentos, esas fotografías que no debían existir, esas grabaciones que revelaban una verdad tan horrible que mi mente luchaba por procesarla. Pero lo más escalofriante de todo era la carta que mi hijo Carlos me había dejado antes de morir, una carta que explicaba exactamente por qué había escondido estos secretos durante tanto tiempo y por qué ahora, después de su muerte, era crucial que yo los descubriera. Mamá, decía la carta con la letra temblorosa de alguien que sabe que va a morir pronto, si estás leyendo esto, significa que Sofía finalmente logró lo que siempre quiso. Significa que ya no puedo proteger a Isabella, y que ahora todo depende de ti. Los documentos que encontraste en esta caja van a cambiar tu vida, pero también van a salvarnos a todos. Sofía no es quien dice ser. Nunca lo fue. Y lo que le hizo a su primera familia. Dios mío, mamá, lo que le hizo a su primera familia es exactamente lo que nos está haciendo a nosotros ahora. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos mientras continuaba leyendo. Durante 3 años había vivido bajo el mismo techo que Sofía, creyendo que era la esposa perfecta para mi hijo Carlos, la madre amorosa de mi bisnieta Isabella. Había visto cómo cuidaba a Carlos durante su enfermedad terminal, cómo se desvivía por atenderlo, cómo lloraba en mi hombro cuando los doctores nos daban malas noticias. Todo había sido una actuación. Todo había sido una mentira elaborada y cruel, diseñada para un propósito que aún no podía comprender completamente, pero que me llenaba de terror. Los documentos que temblaban en mis manos de 72 años contaban una historia que jamás debería haber existido. Sofía García, la mujer que yo conocía como la esposa devota de mi hijo, en realidad se llamaba María Elena Sandoval. Y antes de conocer a Carlos, había estado casada con un hombre llamado Eduardo Ramírez en Puebla. Un hombre que había muerto en circunstancias misteriosas después de cambiar su testamento para dejarle todo a Sofía. Un hombre que tenía 2 hijos pequeños que habían desaparecido sin rastro después de su muerte. Pero eso no es lo peor, mamá, continuaba la carta de Carlos. Lo peor es que ahora sé exactamente cuál es su plan conmigo, con Isabella y contigo. Lo peor es que descubrí qué les pasó realmente a esos niños de Puebla. Y lo peor de todo es que Isabella corre el mismo peligro que corrieron ellos si no actuamos rápido. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras sacaba las fotografías de la caja. Ahí estaba Sofía, pero se veía diferente, más joven, con el cabello teñido de rubio en lugar del castaño que yo conocía. Estaba abrazada a un hombre mayor, elegantemente vestido, sonriendo para la cámara. En la parte trasera de la foto, alguien había escrito: Eduardo y María Elena, boda civil, Puebla, 2019. Pero lo que me heló la sangre fueron las otras fotografías. Imágenes de 2 niños hermosos, un niño de aproximadamente 8 años y una niña de 6, jugando en un jardín. En el reverso, Diego y Camila Ramírez, últimas fotos, diciembre de 2019. Había más fotografías. Sofía, o María Elena, como fuera que se llamara realmente, en diferentes contextos, con diferentes personas, siempre como la esposa devota, siempre sonriendo para la cámara. Era como mirar a una coleccionista de identidades, una mujer que se transformaba según sus necesidades, según sus víctimas. Y ahora entendía por qué Carlos había tenido esa expresión extraña en los ojos durante los últimos meses de su enfermedad, porque a veces me miraba como si quisiera decirme algo importante pero no se atreviera. Pero los documentos más escalofriantes eran los reportes de investigación privada que Carlos había contratado en secreto. Páginas y páginas de información detallada sobre el pasado de Sofía, sobre la muerte misteriosa de Eduardo Ramírez, sobre la desaparición de sus hijos, sobre otros hombres mayores con los que Sofía había estado involucrada y que habían muerto en circunstancias extrañas. Mi hijo había descubierto que la mujer con la que se había casado era una depredadora profesional, una cazafortunas que se especializaba en hombres enfermos o vulnerables, que los seducía, los manipulaba y después se deshacía de ellos de la manera más conveniente para sus planes. Mamá, Sofía sabe que yo sé, decía la parte final de la carta de Carlos. Durante las últimas semanas ha estado actuando diferente conmigo, más cariñosa, más atenta. Pero no es amor genuino, es miedo. Miedo de que yo pueda arruinar su plan perfecto. Y su plan es simple: esperar a que yo muera naturalmente de mi cáncer, cobrar mi seguro de vida y mis ahorros, vender la casa que heredé de papá, y después deshacerse de Isabella de la misma manera que se deshizo de Diego y Camila. Mi mundo se detuvo.
Isabella. Mi bisnieta de 5 años, la luz de mis ojos, la niña más hermosa e inocente del mundo, estaba en peligro. Un peligro mortal que yo no había visto venir porque había confiado ciegamente en una mujer que resultó ser un monstruo disfrazado de madre amorosa. Todo el comportamiento extraño de Isabella durante los últimos meses comenzó a tener sentido. Su manera de encogerse cuando Sofía la tocaba, sus pesadillas constantes, su manera de buscar siempre mi protección cuando su mamá estaba cerca. Las grabaciones de audio que Carlos había hecho en secreto fueron lo que finalmente me convenció de que todo esto era real y no una pesadilla horrible. Con manos temblorosas, puse la primera grabación en el reproductor portátil que estaba en la caja. La voz de Sofía llenó el sótano, pero era una voz que jamás había escuchado antes. Fría, calculadora, completamente diferente al tono dulce y cariñoso que usaba conmigo y con Isabella. No seas ingenuo, Roberto, decía Sofía en la grabación, aparentemente hablando por teléfono. Carlos no va a durar más de 2 meses. Los doctores ya me lo confirmaron. Y cuando muera, voy a ser viuda rica otra vez. El seguro de vida son 800,000 pesos, más los ahorros que él no sabe que he estado revisando, más la venta de esta casa que fácilmente vale 1,5 millones. Es más dinero del que conseguí con Eduardo. La voz de un hombre, Roberto, se escuchaba distorsionada pero claramente. ¿Y qué pasa con la vieja y la niña? La vieja es fácil, respondió Sofía con una frialdad que me cortó hasta el hueso. Carmen está empezando a mostrar signos de demencia senil. Un pequeño accidente en casa, una caída por las escaleras, y todo el mundo va a pensar que fue natural. Una tragedia familiar donde la abuela enferma se lastimó fatalmente. ¿Y la niña Isabella? Hubo una pausa larga antes de que Sofía respondiera, una pausa que me llenó de terror porque sabía que lo que venía después iba a ser lo peor de todo. Isabella va a tener un accidente también, dijo Sofía finalmente. Algo que parezca natural. Los niños son curiosos, exploran, se meten en problemas. Un ahogamiento accidental en la tina, una intoxicación por productos de limpieza que ella encontró debajo del fregadero. Los servicios sociales van a investigar, pero yo voy a ser la madre devastada que lo perdió todo. Y después de un tiempo apropiado de luto, voy a desaparecer con el dinero y comenzar todo otra vez en otro lugar. La grabación continuó, pero tuve que pausarla porque estaba hiperventilando. Esta mujer, esta criatura despiadada, había planeado asesinar no solo a mi hijo enfermo, sino también a mí y a mi bisnieta inocente, todo por dinero. Y lo más aterrador era darse cuenta de que había estado viviendo con ella durante 3 años, confiando en ella, dejando que cuidara a Isabella, sin saber jamás que estábamos compartiendo el hogar con una asesina en serie. Pero Carlos había sido más inteligente de lo que Sofía pensaba. Las siguientes grabaciones revelaban que mi hijo había estado documentando meticulosamente todas las actividades sospechosas de Sofía durante los últimos 6 meses. Conversaciones telefónicas con su cómplice Roberto, visitas misteriosas a abogados para revisar los términos del seguro de vida, investigaciones sobre productos químicos que podrían causar paros cardíacos en personas mayores. Mi hijo, incluso mientras luchaba contra el cáncer que lo estaba matando, había estado trabajando incansablemente para protegernos a Isabella y a mí. Mamá, decía Carlos en la última grabación, claramente hecha cuando ya estaba muy enfermo, sé que esto va a ser increíble para ti. Sé que va a cambiar todo lo que pensaba sobre nuestra vida familiar. Pero también sé que eres la mujer más fuerte que conozco, y que si alguien puede salvar a Isabella y hacer que Sofía pague por todo lo que ha hecho, eres tú. Los documentos en esta caja contienen toda la evidencia que necesitas. Las grabaciones, las fotografías, los reportes de investigación, todo está ahí. Pero actúa rápido, mamá. Sofía cree que tiene todo bajo control, pero no sabe que yo descubrí sus planes. No sabe que dejé todas estas evidencias para ti. Y no sabe lo que tú eres capaz de hacer cuando se trata de proteger a nuestra familia. Cuando terminé de revisar todo el contenido de la caja, el sol ya se había puesto y la casa estaba en completo silencio. Sofía había llevado a Isabella a una cita médica esa tarde, y según me había dicho, iban a regresar hasta muy noche porque después tenían planes de cenar fuera. Pero ahora sabía que no había ninguna cita médica. Sofía estaba siguiendo su plan, alejando a Isabella de la casa para poder ejecutar el siguiente paso de su esquema diabólico. Me levanté del piso del sótano con una determinación que no había sentido en años. A los 72 años de edad, después de enviudar, después de ver morir a mi hijo por cáncer,
Después de descubrir que había estado viviendo con una asesina durante años, tenía una misión clara: salvar a Isabella y asegurarme de que Sofía pagara por todos sus crímenes. No solo los que había cometido contra nuestra familia, sino también los que había cometido contra Eduardo Ramírez y sus pobres hijos desaparecidos. Mientras subía las escaleras del sótano, ya estaba formulando mi plan. Tenía evidencia suficiente para destruir a Sofía completamente, pero también sabía que ella era inteligente y manipuladora. No podía simplemente ir a la policía y esperar que todo se resolviera. Necesitaba ser estratégica, necesitaba estar un paso adelante de ella, necesitaba asegurarme de que Isabella estuviera completamente a salvo antes de confrontar a esta mujer que había convertido el asesinato en su profesión. El teléfono sonó justo cuando llegué al primer piso. Era Sofía, y por primera vez en años, cuando escuché su voz, no sentí el cariño familiar. Solo sentí desprecio y una rabia fría que me llenaba de una energía peligrosa. «Carmen, mi amor», dijo Sofía con esa voz dulce y manipuladora que ahora sabía que era completamente falsa, «la cita médica de Isabella se está alargando más de lo esperado. Creo que vamos a quedarnos en casa de mi hermana esta noche. ¿Te parece bien? No quiero que tengas que esperarnos despierta». «Por supuesto, Sofía», respondí, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro estaba ardiendo de furia. «Cuida mucho a Isabella. Y dile que la abuela la ama muchísimo». «Se lo diré», respondió Sofía. «Nos vemos mañana». Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez en meses. Sofía había cometido un error. Al alejar a Isabella de la casa esa noche, pensando que me estaba manipulando, en realidad me había dado exactamente lo que necesitaba: tiempo para preparar mi contraataque. Tiempo para contactar a las personas correctas, tiempo para organizar las evidencias, tiempo para asegurarme de que cuando confrontara a esta asesina, Isabella estuviera completamente fuera de su alcance. A los 72 años, Carmen Vega se había convertido en algo que Sofía jamás esperó: una abuela con sed de venganza, armada con evidencias devastadoras y absolutamente nada que perder. La mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Había pasado toda la noche despierta, organizando las evidencias que Carlos había dejado para mí, pero también planificando cada movimiento que haría durante los próximos días. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir, ya tenía 3 llamadas telefónicas que hacer, 2 citas que agendar y una estrategia completamente desarrollada para exponer a Sofía sin poner en peligro la vida de Isabella. La primera llamada fue al detective privado que Carlos había contratado antes de morir. Su nombre era Miguel Torres, un hombre de mediana edad con 20 años de experiencia investigando casos de fraude matrimonial y asesinatos encubiertos. Según las notas de Carlos, Torres había sido quien había descubierto la verdadera identidad de Sofía y había recopilado toda la evidencia sobre sus crímenes anteriores. «Detective Torres», dijo cuando contestó el teléfono, con una voz cansada que me hizo pensar que había estado esperando mi llamada. «Habla Carmen Vega, la madre de Carlos Vega», le dije directamente. «Encontré la caja fuerte anoche. Vi toda la evidencia. Y necesito su ayuda para salvar a mi bisnieta». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea, después un suspiro profundo. «Señora Vega, he estado esperando esta llamada durante 2 meses, desde que su hijo murió. Carlos me había dicho que si algo le pasaba, usted eventualmente encontraría los documentos y me contactaría. ¿Qué tan mal está la situación?» «Sofía se llevó a Isabella anoche y no han regresado», le expliqué. «Según las grabaciones, ella planea asesinar a la niña después de deshacerse de mí. Necesito actuar rápido, pero también necesito asegurarme de que Isabella esté completamente segura antes de confrontar a Sofía». «Entiendo perfectamente», respondió Torres. Su hijo fue muy específico sobre lo que debíamos hacer si llegaba a este momento. «Tengo contactos en la policía, en servicios sociales, y también tengo evidencia adicional que Carlos no pudo incluir en esa caja antes de morir. ¿Puede reunirse conmigo en mi oficina esta mañana? Necesitamos coordinar todo perfectamente porque Sofía es extremadamente peligrosa cuando se siente acorralada». Acordamos encontrarnos a las 10 de la mañana. La segunda llamada fue aún más difícil. Marqué el número del hospital donde Isabella había sido llevada supuestamente para una cita médica, sabiendo perfectamente que no habría registro de ninguna cita porque todo había sido una mentira de Sofía. «Hospital Infantil de México, ¿en qué puedo ayudarle?» «Buenos días», habla Carmen Vega. «Necesito verificar si mi bisnieta Isabella Vega tuvo una cita médica ayer por la tarde. Su madre Sofía García la trajo, pero no he sabido nada de ellas desde entonces y estoy preocupada».
Un momento, por favor, dijo la recepcionista. Después de varios minutos de espera, regresó con la información que ya esperaba pero que aún así me partió el corazón. Señora Vega, no tenemos registro de ninguna Isabella Vega con cita ayer. ¿Está segura del nombre del doctor o del departamento? No, no estoy segura de nada, respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. Gracias por verificar. Cuando colgué, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Sofía había mentido sobre la cita médica, lo que significaba que había llevado a Isabella a otro lugar con propósitos completamente diferentes. Pero no era momento para el pánico. Era momento para la acción. La tercera llamada fue la más estratégica de todas. Marqué el número de Sofía, sabiendo que necesitaba hacerle creer que todo seguía normal, que yo no había descubierto nada, que ella todavía tenía control completo sobre la situación. Carmen, buenos días, respondió Sofía con esa voz dulce y falsa que ahora me causaba náuseas físicas. ¿Cómo dormiste? Bien, mi amor, le mentí. ¿Cómo está Isabella? La cita médica salió bien. Oh, sí, todo perfecto, mintió Sofía sin el menor titubeo. Los doctores dijeron que está completamente sana, pero que necesita unos exámenes adicionales que van a tomar algunos días. Vamos a quedarnos en casa de mi hermana hasta el viernes. ¿Algunos días? Pregunté, fingiendo preocupación maternal en lugar de la alarma mortal que realmente sentía. ¿Es algo serio? No, no, solo rutina, respondió Sofía rápidamente. Pero es mejor que Isabella esté tranquila y descansada durante los exámenes. No te preocupes, Carmen. Todo está bajo control. ¿Bajo control? Esas palabras me llenaron de una rabia tan profunda que tuve que morderme la lengua para no gritarle todo lo que sabía sobre ella en ese momento. Pero tenía que mantener la actuación un poco más, hasta que tuviera a Isabella completamente fuera de su alcance. Bueno, si los doctores lo recomiendan, dije finalmente. Pero déjame hablar con Isabella, quiero escuchar su vocecita para asegurarme de que está bien. Hubo una pausa. Una pausa demasiado larga que me confirmó que algo terrible estaba pasando. Isabella está durmiendo ahorita, dijo Sofía después de esa pausa reveladora. Anoche se desveló mucho con todos los exámenes. Pero te prometo que en cuanto despierte, le voy a decir que te llame. Perfecto, respondí, aunque sabía perfectamente que Isabella nunca me iba a llamar si Sofía tenía algo que ver. Dale muchos besos de mi parte. Cuando terminé la llamada, ya no tenía dudas sobre la gravedad de la situación. Sofía había secuestrado efectivamente a Isabella, alejándola de mí para poder ejecutar la siguiente fase de su plan. Y la manera como había evitado que hablara con Isabella me hizo temer lo peor, que mi bisnieta ya no estuviera en condiciones de hablar por teléfono. A las 10 de la mañana llegué a la oficina del detective Torres, ubicada en un edificio modesto en el centro de la ciudad. Torres era exactamente como me lo había imaginado, un hombre serio, de unos 45 años, con la mirada intensa de alguien acostumbrado a ver las peores facetas de la naturaleza humana. Señora Vega, me saludó mientras me invitaba a sentarme en su oficina. Antes de hablar sobre Sofía, necesito que sepa algo muy importante sobre su hijo Carlos. Él sabía que probablemente no viviría lo suficiente para ver justicia, pero trabajó incansablemente durante sus últimos meses para asegurar que usted tuviera todas las herramientas necesarias para proteger a Isabella y destruir a Sofía completamente. Torres abrió un archivo grueso sobre su escritorio, lleno de fotografías, documentos legales y reportes de vigilancia. Su hijo contrató vigilancia 24 horas de Sofía durante las últimas 8 semanas de su vida, continuó Torres. Tenemos evidencia fotográfica de todas sus actividades, todos sus contactos, todos sus movimientos. Y lo que descubrimos va mucho más allá de lo que Carlos pudo documentar antes de morir. Me mostró una serie de fotografías tomadas con teleobjetivo. Sofía saliendo de la casa con Isabella, pero en lugar de ir al hospital como había dicho, las fotos la mostraban llegando a un motel barato en las afueras de la ciudad. Otras fotografías mostraban a Sofía reuniéndose con un hombre que reconocí inmediatamente como Roberto, su cómplice, en el estacionamiento de ese mismo motel. Isabella está en ese motel, dije, y no era una pregunta. Creemos que sí, confirmó Torres. Pero la situación es más complicada de lo que parece. Según nuestras fuentes, Sofía no planea lastimar a Isabella inmediatamente. Primero quiere asegurarse de que usted esté fuera del camino. ¿Qué quiere decir? Torres me mostró otro set de documentos, registros telefónicos,
transferencias bancarias y contratos con una empresa de mudanzas. Sofía ha estado preparando su escape durante semanas, explicó Torres. Ha transferido dinero a cuentas en el extranjero, ha contactado a falsificadores de documentos, ha hecho arreglos para desaparecer completamente del país. Pero antes de irse, necesita eliminar todos los cabos sueltos. ¿Eso la incluye a usted, señora Vega? Mi sangre se enfrió. ¿Cuándo? Según nuestras interceptaciones telefónicas, Sofía planea regresar a su casa mañana por la noche. Le va a decir que Isabella tuvo complicaciones médicas y que está internada en el hospital. Mientras usted esté distraída y preocupada por Isabella, Sofía va a ejecutar su plan para eliminarla. Probablemente algo que parezca un accidente doméstico. ¿Y después qué pasa con Isabella? La expresión de Torres se volvió aún más seria. Después de eliminarla a usted, Sofía va a reportar que Isabella murió por las complicaciones médicas. Va a actuar como la madre devastada que perdió todo, primero su esposo por cáncer, después su suegra por un accidente y finalmente su hija por una enfermedad súbita. Con toda la familia muerta, va a heredar todo legalmente y va a desaparecer del país con una nueva identidad. El plan de Sofía era de una crueldad y una inteligencia diabólicas. Había calculado todo perfectamente, incluyendo cómo manipular las emociones de las autoridades para que sintieran compasión por ella en lugar de sospechas. Pero su hijo Carlos también fue diabólicamente inteligente, continuó Torres con algo parecido a una sonrisa. Porque no solo documentó los crímenes de Sofía, sino que también preparó una trampa legal perfecta para destruirla. Torres sacó un sobresellado del archivo y me lo entregó. Esto contiene documentos legales que Carlos preparó en secreto con un abogado de confianza. Documentos que cambian completamente el panorama legal de toda esta situación. Documentos que Sofía no sabe que existen y que van a hacer que su plan perfecto se convierta en su perdición total. Con manos temblorosas abrí el sobre. Adentro había varios documentos legales, todos con la firma de Carlos y fechados apenas una semana antes de su muerte. El primer documento era una modificación de su testamento, donde nombraba específicamente a Sofía como sospechosa de intenciones maliciosas hacia su familia, y donde establecía que si algo le pasaba a Isabella o a mí en circunstancias sospechosas, toda su herencia debía ser investigada por fraude. Pero el documento más impactante era una declaración jurada, firmada por Carlos ante notario, donde describía detalladamente todos los comportamientos sospechosos de Sofía, sus mentiras sobre su pasado y sus planes de eliminar a la familia para quedarse con la herencia. Era como si Carlos hubiera predicho exactamente lo que Sofía iba a hacer y hubiera preparado evidencia legal irrefutable de su culpabilidad. Pero esto no es todo, dijo Torres. Carlos también preparó algo más. Algo que va a permitirnos salvar a Isabella y capturar a Sofía infraganti. Torres me mostró un pequeño dispositivo electrónico, no más grande que un botón. Esto es un localizador GPS que Carlos escondió en el collar favorito de Isabella, el que tiene la forma de mariposa que usted le regaló el año pasado. Hemos estado siguiendo su ubicación desde que Sofía se la llevó ayer. Sabemos exactamente dónde está Isabella en este momento. Por primera vez en 24 horas, sentí algo parecido a la esperanza. Carlos había pensado en todo. Incluso en sus últimos días, muriendo de cáncer y luchando contra el dolor, había estado trabajando para protegernos. ¿Cuál es el plan?, pregunté. Vamos a usar a Sofía contra sí misma, respondió Torres. Esta noche, usted va a llamarla y le va a decir que tuvo un accidente doméstico menor, nada serio, pero que necesita que Sofía regrese para ayudarla. Cuando Sofía llegue a su casa mañana por la noche, esperando encontrarla vulnerable e indefensa, en su lugar va a encontrar a la policía, a los servicios sociales y toda la evidencia de sus crímenes esperándola. ¿Y qué pasa con Isabella durante todo esto? Un equipo especializado va a rescatar a Isabella del motel esta misma tarde, mientras Sofía esté distraída preparando su regreso a su casa. Para cuando Sofía se dé cuenta de que perdió a Isabella, ya va a estar arrestada y acusada no solo por sus crímenes actuales, sino por todos los asesinatos que cometió en el pasado. Torres cerró el archivo y me miró directamente a los ojos. Señora Vega, su nieto preparó la venganza perfecta contra Sofía. No solo vamos a salvar a Isabella, sino que vamos a asegurar que Sofía pague por todos sus crímenes. Pero necesito que entienda que las próximas 24 horas van a ser las más difíciles de su vida. Va a tener que actuar como si no supiera nada, va a tener que mantener a Sofía confiada hasta el momento exacto del arresto. Puedo hacerlo, respondí sin dudar. He estado actuando durante 3 años,
viviendo con esa asesina sin saber lo que era. Puedo actuar 24 horas más y eso significa salvar a Isabella y hacer que Sofía pague por todo lo que ha hecho. Cuando salí de la oficina de Torres esa tarde, ya no era solo una abuela preocupada. Era una mujer con una misión específica, armada con evidencia irrefutable, y apoyada por profesionales que sabían exactamente cómo lidiar con depredadores como Sofía. La guerra había comenzado oficialmente, y gracias a Carlos, nosotros teníamos todas las ventajas. A las 3 de la tarde de ese mismo día, estaba sentada en mi sala, mirando por la ventana hacia la calle tranquila de la colonia Roma, cuando sonó mi teléfono celular. Era el detective Torres, y el tono urgente de su voz inmediatamente me puso en alerta máxima. Señora Vega, tenemos una situación complicada. El equipo de rescate llegó al motel donde estaba Isabella, pero encontraron algo que no esperábamos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Está bien Isabella. Isabella está físicamente bien, respondió Torres rápidamente, pero la situación es más compleja de lo que pensábamos. Sofía no está con ella en el motel. La dejó ahí con Roberto, su cómplice, y según lo que pudimos interrogar de él antes de arrestarlo, Sofía ha estado ejecutando su plan mucho más rápido de lo que anticipamos. ¿Qué quiere decir? Sofía regresó a la ciudad esta mañana, pero no a su casa. Ha estado vigilando sus movimientos, señora Vega. Sabe que usted salió a reunirse conmigo. Sus contactos le dijeron que estuvo en mi oficina durante 2 horas esta mañana. La sangre se me enfrió completamente. Sofía sabía que yo había descubierto algo, lo que significaba que el elemento sorpresa que habíamos planeado usar contra ella ya no existía. Pero eso no era lo peor de todo. Hay más, continuó Torres. Según Roberto, Sofía cambió sus planes después de enterarse de que usted me contactó. En lugar de esperar hasta mañana por la noche para eliminarla, decidió acelerar todo. Planea regresar a su casa esta misma noche, pero no para ayudarla con ningún accidente doméstico fingido. Planea confrontarla directamente y eliminarla esta misma noche. ¿A qué hora? Roberto no sabía exactamente, pero dijo que Sofía mencionó algo sobre terminar todo antes de medianoche. Señora Vega, necesitamos sacarla de su casa inmediatamente. Sofía ya no está actuando con cautela, ya no le importa que su plan parezca natural. Está desesperada y las personas desesperadas son extremadamente peligrosas. Pero yo no estaba dispuesta a huir. No después de todo lo que había descubierto, no después de todo lo que Sofía había hecho a mi familia. Detective Torres, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí, no voy a salir corriendo de mi propia casa. Esta mujer asesinó a mi hijo, ha aterrorizado a mi bisnieta y ha destruido mi familia. Si quiere confrontarme, que venga. Pero va a encontrar una sorpresa que no espera. Señora Vega, entiendo su coraje, pero Sofía es una asesina profesional. Ha matado antes y no va a dudar en matarla a usted también. Entonces asegurémonos de que no tenga la oportunidad, respondí. ¿Cuánto tiempo necesita para organizar un operativo policial en mi casa? Hubo una pausa larga mientras Torres consideraba mi propuesta. 2 horas, dijo finalmente. Puedo tener un equipo completo de la policía posicionado alrededor de su casa en 2 horas. Pero, señora Vega, esto es extremadamente arriesgado. Si algo sale mal. Nada va a salir mal, lo interrumpí. Carlos preparó todo para este momento. Tenemos toda la evidencia que necesitamos, tenemos a Isabella a salvo, y ahora tenemos la oportunidad de capturar a Sofía infraganti intentando cometer asesinato. Es perfecto. A las 5 de la tarde, mi casa se había convertido en el centro de una operación policial encubierta. Había oficiales posicionados en casas vecinas, en vehículos estacionados estratégicamente, y equipos de comunicación instalados en mi sótano. Pero para cualquiera que mirara desde la calle, todo parecía completamente normal. Una señora mayor de 72 años, pasando una tarde tranquila en su hogar. El detective Torres estaba conmigo en la sala, revisando una vez más el plan que habíamos desarrollado. Cuando Sofía llegue, explicó Torres, usted va a actuar como si no supiera nada sobre sus verdaderas intenciones. Va a dejarla entrar, va a mostrarle hospitalidad normal, y va a tratar de que confiese sus planes grabándolos con este dispositivo. Torres me mostró un pequeño micrófono inalámbrico, no más grande que una moneda. El momento que Sofía haga cualquier amenaza directa contra su vida, o admita cualquiera de sus crímenes, nosotros vamos a entrar. Pero necesita que Sofía entre completamente a la casa antes de que actuemos.
Si la arrestamos en la puerta, sus abogados pueden alegar que nunca tuvo intención real de cometer ningún crimen. Entiendo, respondí. Pero hay algo más que necesitan saber sobre Sofía. Según las grabaciones que Carlos hizo, ella nunca admite nada directamente hasta que está segura de que va a eliminar a su víctima. No va a confesar sus crímenes hasta que esté lista para matarme. Torres me miró con preocupación. Señora Vega, eso significa que vamos a tener que dejarla llegar muy cerca del momento del ataque antes de intervenir. Lo sé, respondí calmadamente. Y estoy preparada para eso. Lo que no le dije a Torres era que yo tenía mi propia estrategia de respaldo. Durante los últimos meses, desde que había empezado a sentir algo extraño sobre Sofía, había comenzado a tomar clases de defensa personal para personas mayores. Clases que habían despertado algo feroz en mí que no sabía que existía. A los 72 años, era más fuerte y más peligrosa de lo que Sofía imaginaba. A las 7 de la noche, mientras esperábamos la llegada de Sofía, recibí la llamada que había estado esperando desde que comenzó todo este horror. Abuela Carmen. Era la vocecita de Isabella, clara y fuerte, y por primera vez en días pude respirar completamente. Mi amor, mi angelito hermoso, le dije, llorando de alivio. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Estoy bien, abuela, respondió Isabella con esa valentía increíble que me recordaba tanto a Carlos cuando era niño. Los policías buenos me rescataron del lugar feo donde mamá Sofía me había dejado. Y me dijeron que mamá Sofía no es realmente mi mamá. Mi corazón se partió al escuchar esas palabras. Isabella había sido suficientemente grande para entender que algo terrible estaba pasando, pero también lo suficientemente inocente para confundir todo el horror que había vivido. No, mi amor, le expliqué suavemente. Sofía no es tu mamá. Tu mamá era mi hija Elena, que murió cuando tú eras muy pequeñita. Sofía es una mujer mala que engañó a tu papá Carlos para lastimar a nuestra familia. Los policías me dijeron lo mismo, respondió Isabella. Y me dijeron que tú eres mi abuela de verdad y que me vas a cuidar para siempre. Así es, mi amor. Para siempre y siempre. Abuela Carmen, continuó Isabella, la mujer mala va a ir a la cárcel por lo que le hizo a mi papá. Sí, mi angelito. Va a ir a la cárcel por mucho, mucho tiempo. Después de terminar la llamada con Isabella, me sentí llena de una determinación férrea. Mi bisnieta estaba segura, estaba siendo cuidada por profesionales, y pronto estaría de vuelta en mis brazos para siempre. Ahora solo quedaba una cosa por hacer, enfrentar a Sofía y asegurarme de que pagara por todos sus crímenes. A las 8:30 de la noche, las luces de un automóvil iluminaron mi ventana delantera. Torres, que había estado monitoreando las comunicaciones desde el sótano, subió rápidamente. «Es ella», me dijo en voz baja. «Sofía acaba de estacionarse enfrente de su casa. Señora Vega, este es el momento. Está completamente segura de que quiere hacer esto». «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondí, colocándome el micrófono oculto y alisando mi ropa. A los 72 años, estaba a punto de enfrentar a la mujer que había destruido mi familia, y jamás en mi vida había sentido más clara mi misión. El timbre sonó exactamente a las 8:45 de la noche. Respiré profundamente, me dirigí hacia la puerta, y la abrí con la sonrisa más falsa pero convincente que había puesto en mi vida. «Sofía, mi amor», le dije, actuando completamente sorprendida por su visita. «¿Qué haces aquí? Pensé que ibas a quedarte con Isabella hasta el viernes». Sofía se veía diferente. Sus ojos tenían una dureza que jamás había visto antes, y su sonrisa habitual se veía forzada y peligrosa. Pero lo más alarmante era que no venía con las manos vacías. Llevaba una bolsa grande que mantenía cerrada contra su cuerpo. «Carmen, necesitamos hablar», dijo Sofía, y por primera vez desde que la conocía, escuché su voz real. Fría, calculadora, completamente desprovista de la calidez falsa que había usado durante 3 años. Hay cosas que han cambiado. Cosas sobre Isabella, sobre Carlos, sobre nuestra familia. Por supuesto, mi amor, respondí, haciéndome a un lado para dejarla pasar. Entra, entra. ¿Te preparo un té? Sofía entró a la casa y cerró la puerta tras de sí. Pero en lugar de seguirme hacia la cocina como normalmente habría hecho, se quedó parada en la entrada, estudiando mi cara con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluada por un depredador. «No quiero té, Carmen», dijo Sofía lentamente. «Lo que quiero son respuestas». «¿Respuestas sobre qué?» Sofía sonrió,
pero era la sonrisa más fría y cruel que había visto jamás. Respuestas sobre por qué visitaste al detective Torres esta mañana. Respuestas sobre qué encontraste en el sótano de esta casa anoche. Y respuestas sobre cuánto sabes realmente sobre mí. Mi sangre se enfrió, pero mantuve mi expresión confundida e inocente. No entiendo de qué estás hablando, Sofía. ¿Qué detective? ¿Qué sótano? No me mientas, Carmen, gruñó Sofía, y ahora su máscara había caído completamente. Sé exactamente lo que hiciste ayer después de que me llevé a Isabella. Sé que encontraste la caja de Carlos. Sé que descubriste todas sus pequeñas grabaciones y sus documentos patéticos. Y sé que contactaste al detective que Carlos contrató para espiarme. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí miedo real. No miedo por mi vida, sino miedo de que Sofía fuera más inteligente de lo que habíamos calculado, de que hubiera descubierto nuestro plan antes de que pudiéramos ejecutarlo. Sofía, le dije, tratando de mantener mi voz calmada, no sé de qué estás hablando. Si encontré algo en el sótano que te molesta, podemos hablarlo. Somos familia. Sofía se rió, pero fue una risa horrible que me hizo la piel de gallina. Familia, repitió. Carmen, tú nunca fuiste mi familia. Tú siempre fuiste un obstáculo. Un obstáculo que iba a eliminar eventualmente, pero que decidí tolerar porque Carlos te quería demasiado y no quería que sospecharas de mí. Ahora Sofía comenzó a caminar lentamente alrededor de mi sala, como un animal acechando a su presa. Pero Carlos resultó ser más inteligente de lo que pensé, continuó. Ese idiota sentimental descubrió quién era yo realmente. Descubrió lo que le pasó a Eduardo y a sus hijos en Puebla. Descubrió todos mis otros trabajitos anteriores. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero necesitaba que Sofía siguiera hablando. Necesitaba que admitiera todo para que las grabaciones fueran irrefutables. ¿Qué trabajitos, Sofía? Pregunté, fingiendo confusión. Sofía se detuvo frente a mí y me miró con una crueldad pura que me hizo entender por qué Carlos había tenido tanto miedo de ella durante sus últimos meses. Oh, Carmen, dijo con una sonrisa diabólica. ¿Realmente quieres que te cuente sobre todos los hombres mayores, enfermos, solitarios que he ayudado, digamos, encontrar la paz? ¿Quieres que te cuente sobre Eduardo y cómo se veía cuando finalmente dejó de respirar después de que le di sus medicinas especiales? ¿Quieres que te cuente sobre Diego y Camila, esos niños molestos que no paraban de llorar por su papá después de que murió? Las palabras de Sofía me golpearon como puñetazos físicos. Estaba admitiendo todo, que en Fermín todos los horrores que Carlos había documentado, pero lo estaba haciendo con una satisfacción sádica que me hizo entender que no solo era una asesina, sino que disfrutaba matando. Sofía, susurré, genuinamente horrorizada, ¿qué les pasó a esos niños? Lo mismo que le va a pasar a Isabella si no cooperas conmigo, respondió Sofía fríamente. Y lo mismo que te va a pasar a ti en unos minutos si no me das exactamente lo que quiero. Sofía finalmente abrió la bolsa que había traído y sacó algo que me hizo entender que esta confrontación había llegado a su punto más peligroso, una jeringa llena de un líquido claro. ¿Sabes qué es esto, Carmen? Me preguntó, sosteniendo la jeringa hacia la luz. Es la misma medicina especial que le di a Eduardo, que le di a Carlos cuando se estaba tardando demasiado en morir del cáncer, y que te voy a dar a ti esta noche para resolver definitivamente el problema que te has convertido. En ese momento, cuando Sofía levantó la jeringa y vi la sonrisa sádica en su rostro, algo cambió completamente dentro de mí. Ya no era Carmen Vega, la abuela de 72 años que había estado fingiendo debilidad y confusión durante toda esta confrontación. Me convertí en algo que Sofía jamás esperó, una mujer que había perdido todo lo que amaba y que absolutamente no tenía nada más que perder. ¿Sabes qué, Sofía? Le dije con una voz que sonaba extrañamente calmada incluso para mí. Hay algo que tú no sabes sobre mí. Algo que Carlos nunca te dijo porque él tampoco lo sabía. Sofía se detuvo, con la jeringa aún en alto, claramente intrigada por el cambio en mi tono de voz. ¿De qué estás hablando, vieja? Estoy hablando de lo que hice durante los 20 años antes de que Carlos naciera, respondí, comenzando a caminar lentamente hacia ella en lugar de alejarme. Estoy hablando de por qué el padre de Carlos me dejó cuando él era pequeño. Estoy hablando de por qué nunca le conté a mi hijo sobre mi primer matrimonio, sobre lo que le pasó a mi primer esposo cuando descubrí que estaba abusando sexualmente de mi hija Elena. Los ojos de Sofía se agrandaron ligeramente. Por primera vez desde que había entrado a mi casa, vi algo parecido a la incertidumbre en su expresión.
¿Qué le pasó a tu primer esposo, Carmen? Sonreí con una frialdad que no sabía que tenía en mí. Lo maté, Sofía, con mis propias manos. Y nunca me atraparon porque fui más inteligente que tú. Porque no lo hice por dinero, lo hice por amor. Por proteger a mi hija. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo para proteger a Isabella. La mentira salió de mi boca con tanta convicción que incluso yo casi me la creí. Pero necesitaba que Sofía dudara, necesitaba que perdiera esa confianza arrogante que la había hecho cometer tantos errores durante toda su vida criminal. «Estás mintiendo», dijo Sofía, pero había menos certeza en su voz. «¿En serio?», respondí, continuando mi acercamiento lento pero constante hacia ella. «¿Por qué crees que Carlos me dejó todas esas grabaciones y todos esos documentos, Sofía? ¿Por qué crees que confiaba en que yo podría lidiar contigo cuando él ya no estuviera aquí? Porque él sabía exactamente de lo que su madre era capaz cuando se trataba de proteger a su familia». Para mi sorpresa absoluta, mi estrategia estaba funcionando. Sofía había retrocedido varios pasos y la jeringa en su mano temblaba ligeramente. «No te acerques más», me gritó. «Yo soy la que tiene el arma aquí. Yo soy la que controla esta situación». «¿En serio?», repetí, y esta vez mi sonrisa era genuinamente peligrosa. «Porque desde donde yo estoy parada, parece que eres una mujer patética y desesperada que cometió el error más grande de su vida cuando decidió meterse con mi familia». En ese momento sucedieron tres cosas simultáneamente. Sofía, en un ataque de rabia desesperada, se lanzó hacia mí con la jeringa en alto. Yo, usando los reflejos que había desarrollado en mis clases de defensa personal, logré agarrar su muñeca y desviar la jeringa antes de que pudiera inyectarme. Y las puertas de mi casa se abrieron de golpe cuando el equipo de la policía finalmente entró para ejecutar el arresto. «Policía, nadie se mueva». Sofía y yo estábamos forcejeando en el suelo de mi sala, luchando por el control de esa jeringa mortal, cuando los oficiales nos separaron. Pero incluso mientras me ayudaban a levantarme, no podía dejar de sonreír. Porque habíamos ganado. Carlos había ganado. Isabella estaba a salvo, y Sofía finalmente iba a pagar por todos sus crímenes. «Carmen Vega», me gritó Sofía mientras los oficiales la esposaban, «esto no ha terminado. Tú no sabes con quién te estás metiendo». «Sí lo sé», respondí calmadamente, ajustándome la ropa y recuperando mi dignidad. «Me estoy metiendo con una asesina en serie patética que fue lo suficientemente estúpida para confesar todos sus crímenes mientras estaba siendo grabada por la policía». El detective Torres se acercó a mí con una expresión de alivio y admiración. «Señora Vega, está herida». «Estoy perfectamente bien», respondí. «¿Captaron todo?» «Cada palabra», confirmó Torres. «Sofía acaba de confesar múltiples asesinatos, incluyendo el asesinato de su hijo Carlos y la desaparición de los niños Ramírez en Puebla. Con estas grabaciones, más toda la evidencia que Carlos recopiló, Sofía va a pasar el resto de su vida en prisión». Mientras los oficiales sacaban a Sofía de mi casa, ella se volteó una última vez para mirarme. «¿Cómo?», me gritó con una desesperación que me llenó de satisfacción profunda. «¿Cómo sabías exactamente qué decir? ¿Cómo supiste cómo hacerme confesar?» «Porque mi hijo me preparó para esto», le respondí. «Carlos sabía exactamente qué tipo de persona eras. Sabía que tu arrogancia y tu necesidad de controlar la situación te harían cometer errores. Y tenía razón». Lo que no le dije a Sofía, porque no quería darle esa satisfacción, era que Carlos también había preparado algo más. Una carta personal para mí, que había encontrado esa mañana en la caja fuerte, donde me explicaba exactamente cómo manipular psicológicamente a Sofía para que confesara. «Mamá», decía la carta, «Sofía es una narcisista clásica. Su necesidad de sentirse superior, su necesidad de presumir sobre sus crímenes, su necesidad de aterrorizar a sus víctimas antes de matarlas, todo eso va a ser su perdición. Si la haces dudar de su control sobre la situación, si la haces sentir que no es la persona más inteligente en el cuarto, va a sobrecompensar hablando demasiado. Va a confesar porque no va a poder resistir la tentación de demostrar lo inteligente y peligrosa que es». Carlos había tenido razón sobre absolutamente todo. 3 días después del arresto de Sofía, estaba sentada en mi jardín, viendo a Isabella jugar con su perrito nuevo. Mi bisnieta había regresado a casa finalmente, y aunque aún tenía pesadillas ocasionales, los psicólogos decían que se estaba recuperando increíblemente bien para una niña que había pasado por tanto trauma. «Abuela Carmen», me dijo Isabella esa mañana mientras desayunábamos juntas,
Los doctores me dijeron que papá Carlos preparó todo para que yo estuviera segura. Es verdad que papá me protegió incluso después de que se murió. Sí, mi amor, le respondí, abrazándola fuerte. Tu papá te amaba tanto que se aseguró de que estuvieras protegida para siempre. Y la mujer mala nunca va a poder lastimarnos otra vez. Nunca, mi angelito. Sofía va a estar en la cárcel por el resto de su vida. El juicio de Sofía había sido rápido y definitivo. Con todas las grabaciones, toda la evidencia física y los testimonios de Roberto y otros cómplices que decidieron cooperar con las autoridades, el jurado la había declarado culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado. Pero lo más satisfactorio había sido verla cuando el juez leyó la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante las siguientes semanas, también descubrí el alcance completo de lo que Carlos había preparado para nosotras. Además de las evidencias contra Sofía, mi hijo había establecido un fondo fiduciario completo para Isabella, había cambiado todos los documentos legales para asegurar que yo tuviera custodia total de ella, y había incluso preparado documentos de adopción legal para que Isabella oficialmente se convirtiera en mi hija adoptiva en lugar de solo mi bisnieta. Carlos pensó en todo. Me explicó el abogado que había estado trabajando secretamente con mi hijo durante sus últimos meses. Quería asegurar que usted tuviera todos los derechos legales posibles para proteger a Isabella, y también quería asegurar que Sofía no pudiera reclamar ningún derecho sobre la niña desde la prisión. Pero lo más hermoso de todo lo que Carlos había preparado era la última sorpresa que encontré en la caja fuerte: una cuenta bancaria secreta con suficiente dinero para asegurar que Isabella tuviera educación universitaria completa, tratamiento psicológico de por vida si lo necesitaba, y estabilidad financiera hasta que fuera completamente independiente. Mamá, decía la nota que acompañaba los documentos bancarios, este dinero es para Isabella. Para su futuro, para su educación, para todo lo que necesite para tener la vida hermosa que merece. Pero también hay algo especial para ti. Hay suficiente dinero aquí para que nunca tengas que preocuparte por nada económico nunca más. Te lo mereces después de todo lo que has hecho por nuestra familia. 6 meses después del arresto de Sofía, recibí una carta de la prisión donde estaba cumpliendo su sentencia. No la abrí. No me interesaba nada de lo que esa mujer tuviera que decir. Su capítulo en nuestras vidas había terminado para siempre. En lugar de eso, me enfoqué en construir una nueva vida con Isabella. Una vida llena de amor, de risas, de aventuras y de memorias hermosas que honraran el sacrificio que Carlos había hecho para protegernos. Isabella empezó terapia de arte para procesar todo lo que había vivido. Sus dibujos iniciales eran oscuros y perturbadores, llenos de figuras amenazantes y colores tristes. Pero poco a poco, sus obras comenzaron a mostrar más luz, más color, más esperanza. Sus dibujos más recientes muestran a una familia pequeña pero feliz, una abuela, una niña, un perrito, y siempre, flotando sobre todos nosotros como un ángel guardián, la figura sonriente de su papá Carlos. ¿Sabes qué, abuela Carmen?, me dijo Isabella hace una semana mientras pintaba un nuevo dibujo en el jardín. Creo que papá Carlos está muy orgulloso de nosotras. ¿Por qué piensas eso, mi amor? Porque logramos hacer que la mujer mala pagara por lo que hizo. Y porque ahora somos una familia de verdad, tú y yo. Tenía razón. Después de todo el horror, después de toda la traición, después de toda la pérdida, habíamos emergido como una familia más fuerte. Una familia construida sobre amor verdadero, protección mutua y la sabiduría que solo viene de haber sobrevivido lo peor que la vida puede ofrecer. A mis 72 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para descubrir de que eres capaz cuando se trata de proteger a las personas que amas. Había aprendido que la justicia a veces viene de maneras inesperadas, pero siempre llega para aquellos que luchan por ella. Y había aprendido que el amor verdadero, como el amor que Carlos tenía por Isabella y por mí, puede trascender incluso la muerte para proteger a los que quedan atrás. Sofía había pensado que era la persona más inteligente en el cuarto. Había pensado que podía manipular y asesinar sin consecuencias. Había pensado que una abuela de 72 años iba a ser una víctima fácil. Pero se había equivocado en todo. Porque había subestimado el poder del amor maternal, la inteligencia de un hijo moribundo que haría cualquier cosa para proteger a su familia, y la determinación férrea de una mujer que había perdido demasiado como para permitir que le quitaran lo único que le quedaba. La historia de nuestra familia había comenzado con tragedia, pero había terminado con triunfo. Y mientras veo a Isabella correr por el jardín, riendo con su perrito, sé que Carlos está en paz sabiendo que logró su misión más importante:
proteger a su hija para que pudiera tener la vida hermosa y segura que él siempre quiso darle. Esta es nuestra historia. La historia de cómo el amor puede vencer incluso a la maldad más pura, y de cómo a veces la justicia llega exactamente cuando más la necesitas, de la mano de las personas que menos esperas. Nos vemos en nuestra próxima historia. Adiós.